Muy bien, hola a todos. Esta será la grabación del auxiliar 9 para que puedan revisarlo de manera asincrónica. Entonces, en este auxiliar vamos a resolver dos problemas eh, referentes al gas de Fermi. Primero será estudiar el gas de Fermi ideal, pero ahora en una geometría distinta a la geometría cuadrada. No sé si se recuerdan que en la clase pasada les mencioné, ¿no es cierto?, que la densidad de estados, que era una cantidad fundamental, ¿no es cierto?, iba a depender, ¿no es cierto?, de la geometría, producto de que la geometría discretiza la función de onda y por lo tanto, entonces, determina los niveles de energía, ¿sí? Y también su degeneración, por supuesto. Entonces, surge la pregunta de qué pasa si es que un gas, ahora el contenedor le doy otra forma, ¿no es cierto? O si es que, por supuesto, ahora, por ejemplo, piensa en un gas bidimensional. ¿Qué pasa si ahora en vez de estar moviéndose dentro de un cuadrado, por ejemplo, se mueve en la superficie de una esfera o la superficie de un cilindro? ¿Qué cambian las propiedades del gas, por ejemplo? ¿Cambia la densidad de estados o cambia la energía de Fermi, por ejemplo? Cantidades relevantes. Em, el otro problema es nuevamente el gas de Fermi, pero ahora ideal en una caja. Volvemos a nuestra situación ideal. Y entonces, si ahora le ponemos un campo magnético. Ahora nuestro gas de Fermi está compuesto por electrones, típicamente. Entonces el campo magnético va, digamos, a acoplarse, digamos, con esta cantidad, con el spin en particular, y va a, digamos, a hacer que la curva, la relación de energía-momentum, digamos, se divida en dos, dando lugar, ¿no es cierto?, a los que dan con spin hacia arriba, favorable al campo magnético, spin hacia abajo, antiparalelo. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo hacemos, digamos, la estadística en ese caso, cómo es la magnetización promedio, ese tipo de cosas. Entonces vamos con el problema 1. Entonces este es el gas de Fermi en la superficie de una esfera. Entonces la situación física es la siguiente. Tenemos una esfera, digamos, ¿cierto?, de radio R, y en su superficie, solo en su superficie, se mueven, digamos, electrones. ¿Ok? Hay ejemplos físicos donde puede ocurrir algo así, en particular me parece, si es que recuerdo bien, en burbujas de helio, súper frío, es donde puede ocurrir este fenómeno en particular. Tendría que revisar para estar seguro. De todas formas, sin embargo, no deja de ser un problema que teóricamente es relevante, porque de igual forma podemos resolver los autoestados analíticamente. En particular, si queremos resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, va a ser el primer paso siempre en un problema donde tengamos un gas ideal de, digamos, partículas cuánticas no interactuantes. Nosotros resolvemos para una partícula, ¿ok? Entonces, simplemente hay momentum, pero el momentum está, ¿no es cierto?, restringido, ¿no es cierto?, a moverse en esta superficie de radio R, digamos, la partícula, por lo tanto el momentum eh, también tiene que cumplir esa restricción, de forma que resulta natural usar coordenadas esféricas para este problema y poner que la coordenada radial sea una constante. Entonces, recordando, ¿no es cierto?, que h es simplemente p cuadrado sobre 2m, es decir, es menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano, ¿no es cierto? Me parece que sin el menos. Entonces, uno se recuerda lo siguiente. El laplaciano, ¿no es cierto?, de las coordenadas en coordenadas esféricas, si es que solamente, digamos, se lo aplica una función de θ como phi, de coordenadas esféricas, este corresponde exactamente al momentum angular dividido en el radio
fijo de la cosa. ¿Sí? Esa es una propiedad. ¿Sí? Entonces, se le aplica de esa forma. Esto es porque, ¿no es cierto? Dijimos que vamos a usar el radio constante porque se mueve la superficie de la esfera. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger se reduce a tener h barra cuadrado, L cuadrado, 2m r cuadrado, igual aplicado phi, psi. Por lo tanto, podemos encontrar de inmediato, digamos, las autofunciones y las autoenergías producto de que este teorema es conocido, ¿no es cierto? Sabemos que las autofunciones van a ser, por supuesto, los esféricos armónicos, mientras que las autoenergías vienen dadas por los autovalores del momento angular. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que recordar siempre en este problema es que los números cuánticos, en este caso, cumplen la relación de que van desde 0, 1, ¿no es cierto?, hasta infinito. Entonces, que m puede pertenecer desde menos L, 0 hasta L. Es decir, hay una degeneración, ¿no es cierto?, en el número cuántico magnético. Ahora que tenemos, digamos, resolvimos el problema unidimensional, procedemos a hacer la estadística. ¿Ok? En particular, queremos calcular ahora la energía de Fermi. Para n partículas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, ¿no es cierto? Uno tiene que recordar que la energía de Fermi se calcula siempre a temperatura cero, ¿no es cierto? Esa es su definición. Es, ¿no es cierto?, el último nivel que se llena, ¿no es cierto?, cuando no hay excitaciones térmicas. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es ordenar sus niveles de energía y proceder después a llenarlos uno por uno. ¿Sí? Y preguntarse cuál es el último nivel que se llena. Entonces a nosotros nos va a interesar cuál es el último L que se llena, el último número cuántico L. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces uno lo que tiene es que, digamos, para L igual a 0, ¿no es cierto? Hay solamente un nivel para, digamos, L igual a 1, es 3, después para L igual a 2, ahora 5 y sigue hasta arriba, ¿no es cierto? Entonces este es el nivel de L, igual 0, L igual 1, L igual 2. Y aquí se van a ir posicionando, ¿no es cierto?, nuestros, digamos, electrones, por supuesto. Entonces, cómo se van a ir llenando va a depender, ¿no es cierto?, de también si consideramos o no la degeneración de spin. Entonces, si consideramos la degeneración de spin, va a haber que ir llenándolos, ¿no es cierto?, digamos, por supuesto, aquí coloqué solamente dos, asumiendo que son electrones, pero si es que el spin es mayor, por supuesto hay una degeneración por spin mayor, ¿ok? Pero simplemente eso es una constante, al final multiplicativa, porque te dice que por cada nivel hay cuántos, digamos, disponibles por spin, simplemente una constante, entonces vamos a considerar que no hay degeneración de spin por ahora, por simplicidad simplemente. Entonces se va a llenar el nivel, digamos, aquí, 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 aquí. Entonces, si uno imagina que n es igual a 5, por ejemplo, uno descubriría, por supuesto, que ahora el nivel de Fermi corresponde a L igual a 2. Por lo tanto, la energía de Fermi sería, ¿no es cierto?, la energía correspondiente a L igual a 2. Reemplazar L igual a 2 en esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa para un N general? Entonces, si se fijan en este ejemplo tan simple, sucede que en el nivel de Fermi
puede que no esté lleno, digamos, puede que solo se ocupe uno de esos niveles que tiene, esos subniveles degenerados, ¿no es cierto? Pero ya, digamos, si es que está uno ocupado, ya llega la energía de Fermi a ese nivel. Entonces, a ese nivel y forma la energía de Fermi. Por lo tanto, eh, está este número de aquí que es como una especie de resto. ¿En qué sentido? En que todos los L anteriores al L de Fermi están completamente llenos. ¿Sí? Entonces uno puede armar la siguiente ecuación, digamos. Si yo digo que n es igual a un n resto más una sumatoria en L de 2L más 1, por supuesto, y hasta dónde llego, llego, como dije, hasta el nivel de Fermi menos 1. ¿Sí? Porque aquí estoy sumando, ¿no es cierto? Digamos, lo que contribuye, digamos, todos los niveles que están completamente llenos, todos los L completamente llenos, ¿no es cierto? Cada uno cuenta con 2L más 1. Y, digamos, el resto que me sobra lo pongo precisamente aquí. Entonces, la gracia es que de esta ecuación yo podría despejar, digamos, LF menos 1. ¿Por qué? Porque yo sé que n resto tiene que ser el número menor posible, tal que encuentre una solución. ¿Sí? Si pongo un n resto, por ejemplo, en el ejemplo anterior, correspondiente, por ejemplo, a 3, me estoy equivocando, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre tengo que minimizar este n resto. Y van a ver que se puede lograr de una forma muy sencilla, porque cuando resolvamos esta suma, va a quedar una ecuación muy simple para el nivel de Fermi. Entonces, ¿cómo resolvemos esta suma? Hay que recordarse que la suma de los primeros, digamos, i, ¿no es cierto? Corresponde simplemente a n por n más 1 medios, ¿sí? Y recordar que la suma de los primeros i de 1 es simplemente n más 1, ¿vale? Entonces, la suma se nos resuelve de la siguiente forma. Nos queda n resto más. Tengo un 2 que simplifica el 2, ¿no es cierto? Que viene el resultado de la suma. Entonces me quedaría L Fermi menos 1 por L Fermi menos 1 más 1. Eso entonces me da L de Fermi menos 1 por L de Fermi. Y entonces después tengo que sumarle el n más 1. Entonces es L de Fermi. Fíjense que se elimina exactamente y llegó a la ecuación n menos n resto igual L de Fermi al cuadrado. Entonces, por supuesto, aquí viene esta condición de que el n resto tiene que ser el mínimo, porque sabemos que el de Fermi es un número, ¿no es cierto?, entero. Entonces, buscamos el mayor entero de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, yo tengo la libertad, ¿no es cierto?, de mover este n resto, ¿no es cierto? Entonces elijo n resto tal que el LF me da el entero más grande posible. Entonces, ¿cómo uno puede escribir eso de forma general? Uno se puede dar cuenta que eso coincide siempre si es que yo tomo el nivel de Fermi como la parte entera de la raíz de n. ¿Sí? Simplemente tomo la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de ese n menos n recto, ¿no es cierto? Entonces, si n, por supuesto, no es un número que me dé un número entero, al tomar la raíz cuadrada, entonces significa que tengo algún sobrante en el nivel de Fermi. Entonces tengo que reducirlo lo suficiente y eso corresponde justamente al resto de la raíz, de la parte entera de la raíz de n. Entonces este es nuestro resultado interesante. Y entonces ahora vamos a inyectarle la energía de Fermi. Calculamos ahora la energía de Fermi. Y esta va a corresponder entonces a colocar epsilon de Fermi es igual al epsilon de el L de Fermi que encontramos antes, el último nivel llenado. Y entonces
si es que dijimos que este último nivel de Fermi era la parte entera de la raíz de n. Sin embargo, si n es suficientemente grande, digamos, esta fracción que me, la diferencia, ¿no es cierto?, entre la raíz de n y la parte entera de la raíz de n es un número menor que 1, por lo tanto, me parece razonable despreciarlo, y vamos a suponer entonces que el nivel de Fermi es simplemente raíz de n. ¿Okay? Vamos a omitir la parte entera porque es una corrección muy pequeñita. Entonces, aquí pongo el h barra cuadrado sobre 2m r cuadrado, y entonces era L por LF más 1. Entonces esto era por LF cuadrado más LF. Entonces, fíjense que voy a escribirlo de una forma que me permita comparar fácilmente con el caso que les dije que quería comparar, que era cuando tenemos el gas bidimensional en una cajita cuadrada. Entonces voy a multiplicar esto por 2pi a ambos lados y escribirlo de la siguiente forma. Y reemplazo aquí por el nivel de Fermi y me da lo siguiente. Entonces, este es el nivel de Fermi en el caso de la esfera, por supuesto. En el caso del gas moviéndose en una superficie esférica. Entonces, ¿cómo se diferencia esto del caso del gas en la cajita cuadrada? Entonces vamos a calcular eso. Entonces, comparamos con el caso en caja cuadrada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La energía ahora está etiquetada por este vector de onda, h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m, y vamos a suponer que k cuadrado, ¿no es cierto?, producto de las condiciones de borde, si es que la caja es suficientemente grande, es aproximadamente continuo. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el número, digamos, de partículas, como la sumatoria, ¿no es cierto?, de los n sub i, sumando en i, que n, este caso i etiqueta los estados, que van a ser etiquetados por k, por lo tanto, como k tiene 3 componentes, kx, ky, kz. Entonces, esta suma, por supuesto, recordando que ni sigue la distribución de Fermi-Dirac, que en el caso de t igual a 0 es una función de Heaviside, está la energía de Fermi, por lo tanto, esta sumatoria hay que cortarla, ¿no es cierto?, nuevamente en el nivel de Fermi. ¿Cómo se hace esto? Entonces uno tiene que recordarse que ahora si yo grafico en kx, ky, ¿no es cierto?, mis estados están injetizados, ¿no es cierto? Van a estar aquí unos puntitos representando los estados. Y yo me doy cuenta en la relación de energía momento es radialmente simétrica, por lo tanto puedo traspasar esta suma fácilmente a una suma ya no sobre estado, sino sobre energía, introduciendo lo que es la densidad de estado. Entonces, si yo antes quería calcular esta integral, en este caso de 2k, sobre el delta k cuadrado, traspasarlo, ¿no es cierto?, en integral con g de epsilon, tengo que hacer el cambio de variables correspondiente. Entonces es fácil darse cuenta que de epsilon corresponde, ¿no es cierto?, h barra cuadrado k de k sobre 2m. Y, ¿no es cierto?, recordar que el elemento, ¿no es cierto?, de volumen en 2D, ¿no es cierto?, si uso coordenadas polares, es k de k de phi. Como es realmente simétrica, el de phi me bota un 2pi, y por lo tanto, yo tengo que n, ¿qué sería, no es cierto?, la integral de d2k partido en delta k cuadrado, ¿no es cierto?, hasta lo que sería, ¿no es cierto?, el nivel de Fermi, perdón, eh, se corresponde exactamente con, ¿no es cierto?, hasta el nivel de Fermi, energía cero, y hago el cambio de variable, es decir, aquí yo tenía un 2pi, tengo el delta k cuadrado, y el k de k, ¿no es cierto?, me voy el 2, es un 2m, se me bota un m sobre h barra cuadrado, y un simple de epsilon. Por lo tanto, esto es 2pi m. El delta k cuadrado hay que recordarse que vale, ¿no es cierto? Entonces, 4pi cuadrado
y un área arriba. Entonces se simplifica un pi, y queda un 2 aquí, ¿no es cierto? Y aquí queda el epsilon de Fermi. Entonces, despejo epsilon de Fermi, en este caso, digamos, de cuadrado, y descubro lo siguiente. Me queda, ¿no es cierto?, un 2πn, queda partido un ma, y me falta un h barra cuadrada arriba. Entonces, si yo ahora voy y comparo con el epsilon de Fermi de la esfera, noto que en este caso valía 2πh barra partido en ma, pero había una corrección aquí. Hay una corrección de borde. Ujú. Esto es lo que yo les mencionaba antes. En la clase pasada, ¿no es cierto? Que cuando la geometría, digamos, es distinta, típicamente hay una corrección, pero que es de más bajo orden que el orden dominante, que es el del bulto. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que en el límite termodinámico, uno siempre toma lo siguiente, toma n va a infinito, el a va a infinito, a en este caso, ¿no es cierto?, nuestro volumen bidimensional, porque el espacio se va a infinito, el espacio que ocupa el gas, en este caso como es bidimensional es el área, pero recordando que n sobre a, que es la cantidad intensiva correspondiente a la densidad, ¿no es cierto?, se va a mantener constante. En ese sentido, entonces n sobre a nos da, digamos, esta constante, sin embargo, raíz de n sobre a se va a cero, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el límite termodinámico ambas descripciones son equivalentes, sin embargo, en un sistema finito, digamos, hay esta corrección producto del borde y de la geometría. ¿Sí? Entonces, solo en el límite termodinámico uno puede estar seguro de que la geometría no me va a afectar en nada. ¿Sí? Finalmente, ahora que uno calculó, digamos, cuál es el L de Fermi, uno podría hacer, digamos, eh, más temeral con este gas, intentar calcular lo que sería la energía promedio, por ejemplo, y en este caso hay que recordar que la energía promedio venía definida como NI por epsilon I, ¿no es cierto? En nuestro caso, esta casa va a ser, digamos, sumamos en L desde igual a 0 hasta el L de Fermi, ¿no es cierto? Donde hay una degeneración que sería 2L más 1, ¿sí? Y hay que sumarle la energía iésima, el nivel iésimo. Entonces sería h barra cuadrado 2mr cuadrado por L más 1. Entonces aquí quedan puras sumas que son conocidas, pero que no voy a hacer. En particular queda la suma de los primeros L cubos, ¿no es cierto? La suma de los primeros L cuadrados y la suma de los primeros L, de cuales todavía existe una fórmula conocida. Entonces se puede calcular la energía media y también hacer este ejercicio de compararla, digamos, con la energía, digamos, en el otro caso. Si se fijan, de nuevo va a haber, digamos, una jerarquía, ¿no es cierto?, en potencias, pero cuando reemplace LF, que es la raíz de n, va a aparecer, digamos, ¿no es cierto?, cosas como n a la 3 medios, n y n a la 1 medio. Es decir, la energía tiene correcciones, digamos, en polinomios de n, pero que en el nivel termodinámico, ¿no es cierto?, son irrelevantes. ¿Sí? El orden dominante va a ser el que va a ganar. Ya. Eso es el problema 1, digamos. Entender, digamos, cómo llenar los niveles en un caso que no es simplemente el caso del gas ideal en una caja cuadrada. Ya. Ahora vamos a ir al segundo problema. Entonces, el segundo problema es el problema donde vamos a tener, digamos, nuestro gas, digamos, de electrones, partículas fermiónicas. Sí, sin embargo, va a estar sujeto a un campo magnético constante, de manera que el hamiltoniano, digamos, ahora es el momentum al cuadrado sobre 2m. Sin embargo, tiene una componente que, digamos, se acopla con el spin de la partícula. Sigma b, y pongámosle un coeficiente, no estoy seguro si tiene las buenas unidades.
Entonces, ¿qué sucede? Ahora van a haber partículas, ¿no es cierto?, que van a poder estar en la proyección, digamos, positiva del spin en Z o negativa, ¿sí? Spin Z, digo que es la dirección alineada con el campo magnético, por supuesto, que va a ser la dirección relevante, digamos, el número cuántico bueno para escribir este problema. Entonces, sucede que ahora yo tengo dos autoenergías, digamos, las partículas con spin up y las partículas con spin down. Entonces, en un caso tengo h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m. Y supongamos que si ese spin para arriba, digamos, me da con el signo negativo, cosa de que sea favorable, ¿ok? Entonces sea mu b. Y pongámosle el medio porque supongamos que estamos usando el spin, un medio, digamos, del electrón. Y el epsilon hacia abajo, que en este caso son los antiparalelos. Y, digamos, están un poco desfavorables, ¿sí? El def- Mientras más grande el campo magnético, ¿no es cierto?, mayor es la diferencia de energía entre estas dos cosas. Entonces, uno puede representar estas dos niveles de energía, estas dos curvas de energía de partícula individual, en un solo gráfico. Entonces aquí voy a graficar epsilon de K, ¿sí? Y voy a graficarlo, digamos, en términos de solamente alguna de las, un gráfico unidimensional, una proyección simplemente. Hay que recordar que está, ¿no es cierto?, degenerado, ¿no es cierto?, en KI, KZ, ¿sí? Entonces uno puede ver que hay una curva que parte más arriba, que tiene la misma forma que la otra, que es una parábola, pero sin embargo parte en mu b medios, mientras que la otra es la misma curva, pero parte en menos mu b medios, ¿sí? Entonces aquí tenemos epsilon k hacia abajo y epsilon k hacia arriba, ¿sí? Entonces, nuevamente, como el auxiliar trata de la energía de Fermi y, digamos, su relevancia, vamos a calcular, digamos, la energía de Fermi, por supuesto, en función del número de partículas que hay en este gas, y también va a ser relevante calcular la magnetización promedio que hay. Entonces, ¿cómo uno se enfrenta a un problema de este tipo? Eh, Uno siempre tiene que estar muy atento a la relación de energía con los números cuánticos, ¿ok? Entonces, en particular, a temperatura cero, el nivel de Fermi va a dictar hasta dónde se llenan, digamos, estos niveles de energía. Entonces, aquí en este gráfico va a haber un nivel muy relevante que es el nivel de Fermi, ¿no es cierto? Entonces, eh, por supuesto, voy a continuar la curva verde para ver hasta dónde choca, para que sea evidente, digamos, lo que quiero hacer. Entonces, si se fijan, en un caso, eh, la banda que tiene la energía más baja, ¿no es cierto?, es la primera que se empezó a llenar, porque imaginen ustedes que yo tengo un nivel de Fermi más abajo, ¿no es cierto? Imagínense que hay un nivel de Fermi, digamos, primado o asterisco, y en ese caso, por ejemplo, uno diría que solo la banda de abajo alcanzó a ser llenada, ¿no es cierto? Porque es la banda de más baja energía, se van llenando los estados desde abajo hacia arriba, recuerden, ¿no es cierto? A temperatura cero. Y a medida que uno, ¿no es cierto?, va subiendo este nivel de Fermi, es que se siguen llenando, por supuesto, en la banda verde, pero en algún momento, si es que la energía de Fermi supera, ¿no es cierto?, digamos, el mínimo de las otras bandas, entonces se puede empezar a llenar esta otra banda. ¿Y cómo uno entiende esto, por ejemplo? Tiene que ver mucho con la magnetización que vamos a calcular más adelante. Uno puede ver que si la energía de Fermi es baja, por ejemplo, como el epsilon Fermi asterisco que yo grafiqué aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener solamente electrones en el estado, por ejemplo, del spin up, el spin favorable, ¿no es cierto?
que solo se pueden llenar hasta ahí, ¿no es cierto? La otra banda está inaccesible completamente. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando uno va empezando a subir, digamos, en la energía de Fermi o el número de partículas, equivalentemente, hay una relación, ¿no es cierto? Entonces, se empieza a llenar la otra banda y entonces empieza a haber la magnificación se puede contrarrestar, ¿no es cierto? Antes iban todos para arriba, pero empieza a aparecer después unos que van para abajo. Ujú. Entonces vamos a calcular eso y esta simple imagen me permite deducir todo lo que sucede. Entonces, primero calculemos el nivel de Fermi. Entonces esto va a ser simplemente, ¿no es cierto? Hacer la integral de la densidad de estados por de epsilon, desde el epsilon mínimo hasta la energía de Fermi, ¿no es cierto? Esto simplemente estoy diciendo que voy a ir llenando los niveles de energía uno por uno desde el mínimo hasta la energía de Fermi, ¿no es cierto? Y entonces eso relaciona el número de partículas que tengo con la energía de Fermi. Por supuesto, a más número de partículas, la energía de Fermi va a crecer y crecer porque voy a ir llegando a niveles de más arriba y más arriba. Ok, entonces ahora hay que calcular la densidad de estados para este problema. Y hay que notar que la densidad de estados, digamos, está definida por, digamos, dos curvas. Hay dos curvas que me aportan densidad de estados. En un caso, hay un primer tramo, ¿no es cierto? Hay un primer tramo, desde menos mu v hasta mu v, donde solo tengo aporte de una curva para la densidad de estados, y pasado eso, tengo aporte de ambas curvas. ¿Ok? Entonces puedo separar simplemente el problema también, como simplemente sumar lo que voy llenando en la curva verde y lo que llena en la curva azul. Entonces esto lo puedo escribir notando lo siguiente. GDE tiene dos contribuciones, ¿no es cierto? Hay un G de epsilon de los spin up, que son los favorables, que, ¿qué forma tiene? Para esto hay que calcular, ¿no es cierto?, la densidad de estados, ¿no es cierto?, del gas 3D, el gas ideal. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, la relación de energía-momento es K cuadrado. ¿Mm? En ese caso, recordando, ¿no es cierto?, que esta interacción con el magnético y el spin simplemente me baja sobre la energía, no va a modificar la densidad de estados, ¿cierto? Simplemente me va a correr donde esta empieza a valer. Entonces, ustedes se recordarán bien que la densidad de estados en el caso, digamos, 3D va a haber una gran constante que tiene que ver, por supuesto, con, digamos, la constante de Planck, hay un pi por ahí, algunas cosas, un volumen, pero lo importante es que va como la raíz de epsilon. Y en este caso, como la rama, digamos, favorable parte de una energía más baja, ¿no es cierto? El epsilon mínimo es un epsilon negativo, entonces para que el estado, digamos, la base de esta parábola sea, ¿no es cierto?, digamos, el que corresponda, ¿no es cierto?, con la parábola del caso del gas ideal que conocemos, hay que correrla, digamos, en esta energía favorable que es mu v medios. ¿Sí? Así recorro la parábola perfectamente desde su base y la densidad de estado está correctamente asignada a cada punto de la parábola. De igual forma, el g de epsilon para los de abajo es la misma constante, ¿no es cierto?, es el mismo k cuadrado, pero esta parte desde arriba. Entonces, por supuesto, esta va hecha a correr si es que epsilon pertenece, ¿no es cierto?, a menos mu v medios infinito, y esta hecha a correr solamente si es que epsilon vale desde mu v medios para arriba. ¿Vale? Entonces, la ecuación para n es, hay un G0 que sale multiplicando para atrás porque vienen de las dos densidades de estados, por supuesto, y la integral de la raíz, por supuesto, me entrega la raíz al cubo, ¿no es cierto? Y me bota de factor un 2/3. Entonces hay un 2/3 aquí. Y de resultado tengo lo siguiente. Ambas parábolas van desde el mínimo hasta ambas raíces cuadradas, perdón, van desde el mínimo hasta la energía de Fermi, por lo tanto el mínimo siempre es 0, entonces raíz de 0 es 0, y solo llegan hasta la energía de Fermi, entonces la de arriba aporta como
epsilon de Fermi más mu v medios al cubo, ¿ok? Y la otra aporta como la raíz de epsilon de Fermi menos mu v medios al cubo, ¿sí? Y esta es la ecuación que va a relacionar el número de partículas con la energía Fermi. Ustedes pueden ver que no es una relación muy bonita, ¿no es cierto? Entonces, eso se basa, ¿no es cierto?, digamos, en los problemas de mecánica cuántica, en mecánica estadística. Las expresiones empiezan a ser cada vez menos despejables analíticamente cuando uno se entra en este mundo de la mecánica cuántica. En particular, uno de inmediato podría calcular lo que sería la magnetización, porque uno sabe de antemano que esto corresponde, ¿no es cierto?, al número de electrones que van hacia arriba, los favorables, y esto corresponde justamente al número de electrones desfavorables, ¿no es cierto? Entonces, si yo defino M como este coeficiente de momento magnético que llevan, por el número de partículas hacia arriba menos el número de partículas hacia abajo, uno puede inmediatamente obtenerlo como este 2 tercios, G0, ¿no es cierto? Y ahora vendrían estas raíces, pero restadas. ¿Sí? Y así es como uno resuelve este problema de temperatura cero. Después, cuando uno quiere incluir la temperatura, ¿no es cierto?, finita, ahora esta integral, ¿no es cierto?, se modifica de la siguiente forma. Va desde epsilon mínimo también, por supuesto, a infinito ahora, pero ahora va la g de epsilon, pero ahora va la distribución de Fermi-Dirac, que entonces, ¿no es cierto?, tiene e a la beta epsilon menos mu más 1. Por lo tanto, la integral es más difícil de resolver, digamos, ¿sí? En particular, uno puede hacer aproximaciones que se llama la expansión de Sommerfeld, que pueden encontrar en literatura, que trata de dar alguna relación, digamos, en potencias de la temperatura, es decir, es válida para temperaturas pequeñas, ¿sí? Pero bueno, algo se puede hacer, digamos, uno puede tratar de dar alguna fórmula analítica, ¿sí? En particular, simplemente para, digamos, terminar, uno puede notar, ¿no es cierto?, digamos que estas expresiones para n y m no son cerradas del todo, ¿no es cierto? Pero uno puede hacer el intento, digamos, de tratar de expandir, por ejemplo, para campo magnético pequeño. En ese caso, uno va a descubrir que para campo magnético pequeño, en el n a orden lineal no aporta, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay un más y un menos. En esa orden lineal, ¿no es cierto? Hay un mu v medios positivo más un mu v medios negativo, entonces se van a eliminar. Entonces, el n tiene correcciones solamente cuadráticas en el campo magnético. No obstante, distinto pasa con el m. El m, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay un más, ¿no es cierto?, un menos y un menos. Entonces, a orden lineal va a pasar que el más y el menos con el menos, ¿cierto?, va a darme otro más. Va a haber corrección a orden lineal, ¿cierto? En particular, calculémosla. El m, ¿no es cierto?, que esta formulita que está acá, esa formulita que está ahí, ¿no es cierto? Entonces hay que expandir la raíz de epsilon f más x, ¿no es cierto? Donde x es un número pequeño, entonces, y esto es al cubo. Entonces es equivalente a expandir esto a la 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno evalúa, ¿no es cierto? Sería epsilon f en 3 medios, ¿no es cierto? Y después se le suma, ¿no es cierto?, más la derivada de la función, que sería entonces 3 medios, ¿no es cierto?, por epsilon de Fermi a la 1 medio, ¿no es cierto? Y eso iría multiplicado, ¿no es cierto?, entonces por x. Entonces, el m, como les mencioné, ahora lo que va como epsilon de Fermi a 3 medios se va a eliminar por el menos que hay atrás, y el m va a quedar este mu por 2 tercios G0, y lo que va a quedar aquí sorprendentemente va a ser el mu v con este me da 2, me da más, perdón,
por 3 epsilon de Fermi a la 1 medio por mu b medios. Entonces se va a ir este. Y me queda que el m va a ser mu cuadrado b G0 epsilon de Fermi a la 1 medio. La epsilon de Fermi a la 1 medio, bueno, es una función de n, ¿no es cierto? Que se va a poder despejar de la aproximación lineal también en otro caso. Como les dije, n a orden, digamos, lineal en B no tiene corrección, por lo tanto, me va a dar una expresión cerrada para esta analización. Digamos, en el sentido de que, bueno, sí, va a quedarme lineal en B, digamos, no va a quedarme de orden superior. Exactamente eso. Bueno, esos son los problemas que quería mostrarles, que ejemplifican muy bien, ¿no es cierto?, cómo debe ser el llenado de los niveles de energía, digamos, en un problema general de la mecánica cuántica, cuando no hay, digamos, cuando estamos a temperatura cero y no estamos en el caso del gas ideal en la caja cuadrada, que es el caso más simple. ¿Sí? Eso. Espero que les sirva.